Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Son las 12:30 de este miércoles del mes de noviembre y aquí estamos los tertulianos y un servidor para intentar que ustedes lo pasen bien, al menos durante esta hora y media. Hemos preparado 3 temas muy interesantes que esperamos sean de todo su agrado. Y estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y también desde IMAX Televisión. Y tengo a las siguientes tertulianos y tertulianas. Doña María José Copado, buenos días. Acércate al micrófono. Buenos días. Es que estoy con el micrófono ladeado y estoy rara. Estás rara, ¿no? Te veo bien, ¿no? Te veo bien. La mascarilla un poco así especial, ¿verdad? Un poco... De cachemir. De cachemir. Claro, a tu lado está don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días. Bienvenido también. Igualmente. Tengo también debutando en esta tertulia a doña Irene Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, Julián. Gracias por la invitación a compartir en esta tertulia. Y don Toni Marquina, que viene desde su Manzanares natal. Buenos días. Vaya, buenos días. Bienvenido también. Vaya, gracias, bien hallado. Bien, pues ya ven ustedes, tenemos los tertulianos presentados, así que procede ahora a presentar el primero de los temas. El Papa Francisco ha expresado su apoyo a las uniones de parejas del mismo género. Ha dicho, la gente homosexual tiene derecho a estar en familia y también ha dicho, la Iglesia debería pedir disculpas a las personas gays. ¿Qué opináis? Voy a empezar por María José Copado a ver qué opina ella de esto que acabo de plantear. Adelante. Aquí viene ahora a colación lo de con la Iglesia hemos topado y nunca mejor dicho. Vamos a ver, yo realmente lo que veo es que se ha dado un paso adelante bastante importante, pero no lo justo o lo que yo creo que es justo que sería para las personas que son de lesbianas homosexuales. ¿Por qué digo esto? Porque sí reconoce que tienen derecho a formar una familia, a tener una boda civil, pero evidentemente eclesiástica no. Entonces, pedir perdón, sí, porque ha habido muchos juicios de valores en el cual en el nido de una familia católica haya habido una persona homosexual que se viera forzado por las creencias, incluso en países que se gobiernan debido a esas creencias católicas, han tenido que estar pasándolo muy mal, escondidos, como dicen, en un armario, que esa expresión a mí no me gusta para nada, pero esa sí la han expresado en el documental reciente del Papa. Entonces ya es hora de que se les pida disculpas, pero simplemente por el hecho de juzgarlos, de dañar su imagen, dañar sus creencias y dañar el derecho a una intimidad sexual. Yo, si quieres, luego seguimos. Don Manuel Tabas. Bueno, la opinión es que son declaraciones simplemente de apoyo moral. Es decir, el Papa nos tiene acostumbrados a esas declaraciones, tanto en los viajes que hace como en las entrevistas que realiza y demás, tiene una incontinencia, en este caso verbal, sobre este asunto. Estas declaraciones no son nuevas, ya las hizo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora han salido a las palestras porque se ha realizado un documental sobre su figura, de nombre Francesco, y que se proyectó en el Festival de Cine de Roma. Entonces ha salido a la luz estas declaraciones, pero estas declaraciones son antiguas, es decir, el Papa siempre ha dicho que los gays son hijos de Dios y me parece perfecto, igual que otras declaraciones que ha hecho a una persona que era gay que había sufrido abusos por parte de la Iglesia, le dijo, Dios te hizo así, te quiere así y yo te quiero así, pero que no van más allá de esas declaraciones. Para la Iglesia el dogma es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y eso no va a cambiar. Lo único que ha hecho con respecto a sus antecesores es que apoya, digamos, una unión civil de las personas. Es decir, que con esa unión tengan una serie de derechos que antes les estaban vedados. Pero que esa unión está en muchos países ya prácticamente hecha. Aquí en España, en el 2004-2005, con Zapatero ya se realizó. Y estas declaraciones vienen al tanto de que... me dice Luis que si no se hubieran enciscado en llamarlo matrimonio, hubiera sido aceptado mucho antes.
en llamar la unión entre dos personas del mismo género y llamarlo matrimonio. Sí, es posible, pero aquí en España recordemos que con un gobierno socialista que estuvo durante más de 10 años no se hizo, y se hizo en el 2005, cuando llevábamos 30 años de democracia. Hay muchos países europeos que todavía no lo tienen reconocido. Entonces, esto lo único que fueron, cuando él en el 2010 era arzobispo de Buenos Aires, ya Argentina hizo la declaración de la unión civil de entre las personas y él lo apoyó. Y es lo único que apoya. Pero después, tanto los papas anteriores y demás no apoyan las uniones civiles y él, indudablemente, está en contra del matrimonio eclesiástico de personas del mismo sexo. Y eso la Iglesia, ni este papa ni los que vengan, van a cambiar. Irene Gutiérrez. Sí, Manuel, efectivamente. Hay que matizar que el Vaticano, ante estas declaraciones que han causado muchísimo revuelo en Roma, han emitido un comunicado, no se sabe quién, porque no está firmado ni es oficial, declarando que estas declaraciones están sacadas fuera de contexto, que han sido un copia y pega de una entrevista que hizo el Papa en México Televisa en el año 2019, y un poquito contextualizadas con aquellas declaraciones de 2014, sacadas hoy 2020 por este director ruso que hizo el documental y que le dieron un premio en los Jardines del Vaticano, pues ahí está. Lo que sí ratifica el Vaticano que ellos no van a cambiar su dogma y que esto pues se va a quedar así. ¿Qué es lo que me hace pensar a mí? Que Francisco pues un poquito demagogo político que habla muy emocionado ante la gente, pero que a la hora de la verdad es un engaño para todos los gays y lesbianas y todos los que quieren que sean, ser reconocidos. A la final esto es un trapito caliente que no va a lograr nada porque la Iglesia no va a cambiar su dogma. Tony Marquina. Bueno, yo estoy casi en la línea de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, pero comparto también lo que ha dicho la señora Gutiérrez en buena parte. Yo creo que el Papa Francisco lo que está haciendo al fin y al cabo es un gesto, ¿no?, de los tantos que hace, ¿no? En primer lugar, también no sé si sincero o no sincero, en buena parte, porque también todo el séquito y toda la gente de la que se acompaña, pues bueno, es la que al final tiene que ponerlo en ejercicio o no tiene que ponerlo en ejercicio. De todas formas, que haga un pronunciamiento una institución así, ¿no?, y que a lo largo de la historia pues me parece, bueno, se ha representado en contra, me parece importante, ya que oponerse hoy en día a la homosexualidad, llevarle la contraria, ocultarla, vetarla, pues me parece un sincero error, y también lo digo pues como creyente y como católico, y me parecen muy acordes por lo menos esas palabras que ha dicho el Papa Francisco a lo que viene en las Escrituras. Lo único en lo que he visto es en eso de pedir perdón. No quiero decir que no sea necesario, pero aparte de ser un gesto que al final daría igual, ¿vale?, aunque se pidiese perdón, que ya digo que a mí personalmente me daría igual que se hiciese, que no se hiciese, yo creo que el problema de ir contra la homosexualidad o la bisexualidad o todas estas otras tendencias mal llamadas alternativas quizás en la sociedad, quiero decir, bueno, estaría fuera de contexto, me explico. La Iglesia de hoy no es la Iglesia de antaño, ha ido evolucionando con el tiempo, igual que la Iglesia de hoy no va a ser la Iglesia del futuro, pero igual que la Iglesia no es la misma, la sociedad no es la misma, y la sociedad misma también ha criticado y ha cohibido a esta clase de personas, ver, o las propias instituciones. Entonces, ¿no se debería hacer un perdón generalizado por mucha gente? Tony, dice Pedro que si la Iglesia no actualiza su dogma va a terminar desapareciendo porque no es normal que no se adapte a los tiempos nuevos que estamos viviendo. Pero vamos a ver, Tony termina. La Iglesia ineludiblemente va a cambiar. La Iglesia ha cambiado. Juan 23 ya lo cambió. No hace tanto, en España veíamos cómo nos sentábamos las mujeres a un lado de la Iglesia, los hombres a otro, y las mujeres iban con velillo. Sí. Ahora no, eso se cambió a partir de cierto momento. Pero no deja de ser un pequeño cambio para los grandes avances de la sociedad. Las misas también se daban en latín hasta no hace tanto, y eso algún día cambiará. Y yo creo que en un futuro, a lo mejor quizás nosotros no lo vemos, pero incluso lleguemos a ver matrimonios homosexuales en la Iglesia. Primero Copado y después Irene. Yo quiero decir una cosa. A mí me da la impresión que estas declaraciones, en más, como ha dicho antes Irene, es más demagogia. ¿Por qué? Porque cada vez la gente se está alejando más
de la religión católica, de la Iglesia. Y ellos no son tontos y se dan cuenta. Y más en un ámbito, lo que me parece increíble, que en un ámbito en el cual se reconoce que el 38% de los sacerdotes en la Iglesia, dentro de la Iglesia, son gays. Lo único que sí reconocen que son gays, pero evidentemente están en contra de una boda eclesiástica por parte de la gente que no pertenece al sacerdocio. Pero yo esto lo veo como que no se alejen ustedes, damos un poquito de pastel para traerlo, pero luego nos seguimos manteniendo en nuestro puesto. Irene. Evidentemente. Tony, ojalá la Iglesia cambiara, porque esos pequeños cambios del velillo de las mujeres aquí, allá, la Iglesia en latín, son pequeñísimos. El dogma de la Iglesia no ha cambiado y creo que en esta vida no lo voy a ver, ni en la siguiente, si reencarno, lo voy a ver. Quiero decirles algo, que Tampoco hay Inquisición, o sea, no hay Inquisición, pero el dogma no va a cambiado. cambiar, el dogma no va a cambiar, o Algo ha sea, cambiado a lo largo de los difícil. Quiero decirles que estas palabras de Francisco causaron un profundo malestar, por eso no van a cambiar, en el ala conservadora dentro del Vaticano. Y hubo allí un cardenal, Gerard Ludwig, que dijo que la palabra de Francisco no está por encima de la palabra de Dios ni nuestro dogma, que creó al ser humano como hombre y mujer, matrimonio y familia. Le dice Luisa, le dice a María José Copado, que cuando ha dicho que el 38% de los sacerdotes son gays, dice que ¿qué quiere decir con eso de que son gays? Se supone que han hecho un voto también de castidad. Efectivamente, claro, es que hay que leer, hay un artículo que es muy interesante, en el cual hicieron una encuesta dentro del sacerdocio a nivel mundial. Entonces, de ahí se sabe quiénes son los que eran de condición sexual gay y de los que no. A lo que vamos. Ellos tenían dos opciones. Es que, claro, hay que venir de mucho atrás. Había dos opciones. Si tú eras gay y no podías tener un matrimonio, porque influía mucho la condición católica, o te quedabas ahí sin mantener relaciones sexuales, sin tener una relación de pareja hetero con nadie en tu vida, o te ibas al sacerdocio. Por eso me refiero a esto, porque hay que echar muchos años atrás para leer lo que realmente este artículo y este mini documental expresa la condición sexual dentro de la Iglesia. Entonces, lo que digo, que mucha hipocresía, para mí me parece hipocresía, que sabiendo que la condición sexual de tantas personas dentro de la Iglesia es a un 38%, es que no estoy segura si un 38 o un 48, perdón, es un 38%, por ejemplo, que no favorezca y no sepa de las propias carnes lo que pasa una persona homosexual para que no cambien el dogma. O sea, a mí me parece una hipocresía. Pero total. es que ser homosexual no tiene que ver nada con ser religioso, quiero decir. No tiene nada que ver. Lo que Exactamente. estoy diciendo que la Iglesia Católica sí influye en la condición de cada persona. Me explico. Influye en todo, hasta a nivel político, Julián. La Iglesia influye hasta a nivel político, digámoslo, en los países en los que son de derecha a ultraderechas. ¿Cómo influye la Iglesia? Porque son los más castigados. Bueno, en los países donde gobierna la ultraderecha son hasta perseguidos. Exactamente, no, que son perseguidos, son encarcelados. Sí, Yo sí. te puedo decir casos muy cercanos a mí que viven en países latinoamericanos y hasta hace nada han sido perseguidos y castigados. Cuando han venido a España o a un país de Europa en el que no están perseguidos, se han liberado. Se han liberado. Te hablo de Chile, por ejemplo. Decía Irene que en Venezuela, ¿qué pasa? En Venezuela no están perseguidos ni nada de eso. En Chile puede ser, y tendríamos que remitirnos a la historia de Chile. Claro. Por eso digo que es que cuando yo digo que no tiene nada que ver la condición católica con la homosexualidad, sí tiene que ver, porque el catolicismo desde hace muchos años influye en que tú te declares abiertamente homosexual o no. Pero yo diría que más que el catolicismo, con el perdón, Tony, es la religión. Vamos Sí, a la apartar religión, al sí. Vaticano de la religión. Y es el Vaticano el que estigmatiza al homosexual o cualquier otra Exactamente. condición. Y hablo del catolicismo porque Pero- nos estamos refiriendo al Papa. Vale, pero también hay países comunistas como Cuba, que también se ha perseguido la homosexualidad, Sí, señor. y en Rusia, y Sí, ahí no tiene señor. nada que ver el catolicismo. Sí, señor.
La Unión me siguen diciendo que la Iglesia pues va retrasada con respecto a lo que es la sociedad y que la sociedad civil ha aceptado la unión de dos personas del mismo género de forma civil. ¿Por qué la Iglesia no acepta eso? Pues por eso sí, es que simplemente la Iglesia lo único que hace es abrir una puerta a las personas homosexuales o a las lesbianas, da lo mismo, pero lo mismo que las abre a los heterosexuales que no están casados canónicamente o cristianamente, y lo mismo que los abre a los padres divorciados. Pero eso no quiere decir que después del dogma de la Iglesia, una Iglesia no le dé el sacramento de la comunión. El único que le dan es el sacramento de la extremunción en última instancia, el único. Pero le están privados de muchos sacramentos. Y eso lo corroboró. Mismamente, Benedicto XVI no apoyaba las uniones civiles entre las personas, por lo que lo consideraba una amenaza al matrimonio tradicional. Y estamos hablando de Benedicto XVI, que es papa, porque ahora mismo en Roma hay dos papas, Benedicto XVI y Francisco. Lo mismo que del Imperio Romano había dos emperadores en Oriente y Occidente, aquí hay dos papas. Eso es una Y noticia tiene nueva. mucho peso específico Benedicto XVI. Sí, señor. Sí. Entonces no lo olvidemos. Entonces, por mucho que Francesco vaya diciendo en entrevistas o en programas de televisión o en documentales lo que dice, que está muy bien dicho, después el dogma de la Iglesia es distinto. Además, porque quiero decirlo textualmente, lo que te dice la enseñanza de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia no considera que ser gay sea un pecado, pero sí considera los actos homosexuales intrínsecamente como un trastorno. Y que la orientación homosexual es objetivamente un trastorno. Es escandaloso que digan Es eso. escandaloso. Sí. Es escandaloso, He pero querido eso no va a cambiar. leerlo Entonces, me estáis textualmente, diciendo- pero es así. Me estáis diciendo entonces que este Papa Francisco, que por cierto a mí me cae francamente bien, porque creo que es más aperturista que el resto de los papas que ha habido, me estáis diciendo que es un brindis al sol lo que está haciendo, es decir, que no sirve de nada todas las declaraciones que No hace. sirve de nada. Para Apoyo mí son moral. demagógicos. Es Y demagogo, punto, él es y demagogo. nada más. Es demagogo. Aunque quiera hacer lo que decía yo, depende de los de alrededor también. Y lo que decía también Manuel, o sea, si es que también está el otro papa, si es que luego tenemos dos. Es muy probable que Francisco hable desde su corazón lo que él siente. Él le gustaría que la Iglesia pidiera perdón y que los homosexuales fueran reconocidos en su unión y todo. Pero no va a ser así. Por eso digo, esos son pañitos calientes que no va a llegar a nada. Yo creo que viene, si hubieran venido unos años atrás... A ver, alguien me dice que tenemos que tener en cuenta que el Papa es argentino. Por aquello sí, que he bueno, dicho yo no de quise que decir nada porque es un no brindis soy- al sol. Qué chévere, está lindo. Che, mira vos. Yo creo que estas declaraciones, si hubieran venido como hace 15 o 20 años atrás, hubiera dado más... A ver, cómo digo, hubiera ayudado más, se hubiera reconocido más este paso adelante. Pero llega tarde, porque cada vez el homosexual se declara más abiertamente. Y fijaros, me estoy acordando en la pregunta que habían dicho de que se influye la religión, que ya digo, estoy hablando del catolicismo porque estamos hablando de las palabras del Papa, que ha habido gente durante muchísimos años que era homosexual y por sus creencias religiosas, por las creencias religiosas donde había crecido en su ámbito familiar, se han casado por la Iglesia siendo homosexual. O sea, que esos casos reconocemos a muchísimos. De cara a la sociedad. Claro, Sí, si fijaros, sí, influye. sí. Pero Sí, también sí. hay otra gente que no sin ser religiosa ni ser creyente se ha casado por mera presión social. O sea, también Sí, siendo también, homosexual, o sea, también, pero estamos hablando de los casos en los que te influye la Iglesia, donde has mamado la Iglesia, Yo creo donde que- has nacido. Yo creo que ha influido más en este país la presión Social. social. Yo Sí, concuerdo sí, contigo. sí. Pero la social porque estamos en lo mismo, o pensamos que es un trastorno. Es que hemos vivido unos años muy retrógrados, en el que pensábamos que estaban enfermos, es que hasta estaban enfermos. Bueno, a día de hoy hay gente que lo sigue pensando. no, ¿eh? A es día que de vamos. hoy, y hoy no es especialmente Es que hay cada religiosa mentosa. la sociedad. Claro, entonces mientras no vayamos dando pasos adelante, pero no pequeños, agigantados. Eso pasa igual, y bueno, no me quiero salir del tema, es como el machismo. O sea, el machismo, hay bastante, y micromachismos. Sí, y, también. O sea, y ahí sigue. O sea, que es un cambio de mentalidad. Pero Tony, fíjate, si no acepta
que los propios sacerdotes puedan casarse, que es una nimiedad, Es que eso- ¿cómo va a sí. aceptar lo A los demás la homosexuales. Iglesia? Es que no los va a aceptar nunca, ese dogma no Luego va me a estáis cambiar diciendo nunca. que la Iglesia es retrógrada. Sí, señor. Sí, claro. Sí, señor. Sí, señor. Evidentemente. Yo creo que en eso estamos los tres de acuerdo. Sí. No sé tú, Tony. No, pero no, estamos de no, acuerdo. no, pero si yo no he dicho. No, es yo que es creo así. al final Completamente. Ella es retrógrada. tendrá que actualizarse. tendrá El que hacer crean nuevos no pasos. quiere decir que no... Exactamente. No es tiene que ver nada, son cosas Efectivamente. distintas. No, es que vuelvo, hay que separar la institución del Vaticano Claro. y como un Estado y lo que es la religión. Hay que separarlo. Por Y- supuesto. Y el Vaticano, con tal de mantener un poquito el control y poder, no va a cambiar el dogma, ni se va a adecuar a los tiempos, que adecuarnos a los tiempos sería permitir que los sacerdotes se casaran, Por ejemplo. permitir mujeres al Por sacerdocio, o sea, muchas cosas tendría que cambiar en el dogma de base que sustenta. Pero que son cosas fáciles de Son hacer, que fáciles de tampoco hacer, pero tiene no gran las va a problema. hacer porque perdería control y poder. No, pero yo creo que tendrán que acabar haciéndolo porque ahora mismo, por ejemplo, vocaciones hay pocas, ¿eh? Sí, y De cada vez menos, sacerdocio. sí. O Eso sea te que- demuestra que el dogma ya no es suficiente para llevar tú una vida religiosa y dedicarte plenamente a la No, no, y religión. que están consiguiendo que la gente se vaya alejando de la iglesia. Curioso, porque en los pueblos, cuando un hijo del pueblo se hace sacerdote, en las campanarios de la iglesia, arriba del todo, te ponen la bandera y demás. Pues resulta que en muchos pueblos la bandera ya se cae a pedazos y demás porque no hay nuevas No hay. incorporaciones. No hay. Quizá porque los estamentos, los que mandan en la Iglesia, no han evolucionado. ¿Es eso? ¿no? Pues ¿Es es muy eso? posible. Es eso. Claro, la gente... Son va gente muy evolucionando. mayor, con unos En conceptos conclusión, es eso. arcaicos, ¿no? No, no, En que la conclusión es eso, para mí. Claro, la gente va evolucionando y la iglesia se va quedando atrás. Por muchas palabras que diga el Papa, que yo digo lo que tú, me cae genial este Papa, porque dentro de los papas que ha habido... Sí, porque otros no lo han dicho. Exactamente, él se ha atrevido a decirlo. Aunque no sirva para nada. Sí, Bueno. no sirve para nada, pero a lo mejor sí, fíjate, Julián, yo también No estoy va a pensando... ser- Origina debate. Exacto, origina que Evidentemente. estemos aquí hablando de eso y que haya sido un tema de conversación en muchas casas, en muchas familias y entre grupos, pero yo no creo que eso cambie nada. Yo no tengo una visión tan bonita del Papa Francisco. Yo vengo de Latinoamérica y para mí un papa no debería andarse metiendo en nada de política. Y Hombre. Francisquito, perdón, Dios mío, da unas vueltas por el mundo, Bueno, jolín. entendemos y te lo voy a perdonar que has dicho Francisquito con tono cariñoso, porque si no tenemos que respetar. Es Bueno, el Papa Francisco. el Papa ¿Tú crees, Francisco, pero Irene, es que que de no. verdad en estos ámbitos familiares en el que han avanzado algo con la mentalidad un poco más abierta, que él diga al Papa estas palabras, no puede verlo con otra perspectiva? Porque yo voy a lo de Tony. Actualmente puede más la presión familiar y la presión social que la presión religiosa. Y No, de- no, te y- estoy diciendo, esa presión familiar no se podría desaflojar un poquito oyendo las palabras del Papa. Ojalá fuera así, pero creo que las creencias sociales y familiares que arrastramos tienen mucho más poder que eso. Hay mucha gente religiosa, o sea, que es creyente, Sí. que hace ya muchos años que, vamos, que nos dicen que si la homosexualidad es un pecado y Y va. no nos lo creemos, o sea, que pasamos de eso porque Pero es que tú, no Tony, tiene sentido. vas a las iglesias ahora. ¿Cuánta gente joven hay? El Yo 80% voy son y personas no, mayores. yo soy de los Muy de los mayores, pocos no que hay, de los mayores, pocos muy que hay, mayores. Si hay alguien más, pero muy pocas, sí, esa sí es una En mi realidad. época de hace muchos años, cuando yo era pequeño, nos solían decir precisamente personas religiosas que, por ejemplo, la masturbación era un pecado y se volvía uno loco, ¿no? Sí. Sí. Se le ponía la mano Esos son pelúa. trabas y tabúes que nos han inculcado desde pequeños. Sí, sí. Y es muy difícil cambiarlo. Pero Es se muy cambiará difícil algún día. cambiar. Bueno, pues nada, yo creo que el tema ya se nos agota, ¿no? Porque lo que sí está claro es que la voluntad seguramente del Papa Francisco es muy buena y por Pero- eso opina como opina, pero que tienen las manos y los pies atados para poder evolucionar o llevar la Iglesia al verdadero siglo XXI, que es en el que estamos. Y no va a cambiar. Yo digo lo que Irene, yo creo que la Iglesia, el Vaticano, no debería de meterse en temas políticos, pero es que la política tampoco debería meterse En temas religiosos. religiosos. Y ahí hay un equilibrio muy precario. Al Ni en César, tema muy económico precario. y el Vaticano César, tiene un banco. Y a Dios Sí, sí. lo que es de Dios, ¿verdad? Por eso Pues te sí. digo. Bueno, yo- pues ya ven ustedes, señoras, que este tema se nos ha agotado. Tenemos dos preparados más, pero mientras tanto, si ustedes nos permiten, vamos a seguir saboreando el mejor queso, el queso Rocinante, un queso exquisito que tenemos aquí encima de la mesa y que si usted quiere un trocito, pues se viene por aquí y un trocito habrá, seguro que sí. Hasta luego y no se marchen. Gracias.
Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión. Y vamos a tratar inmediatamente un nuevo tema. El tema dice lo siguiente, pregunto: ¿el estado de alarma es la única solución para acabar con la pandemia? Esto es una buena pregunta, ¿no? Pero también lanzo más. ¿Estaremos confinados en Navidad? Los rumores que nos llegan son que el confinamiento va a llegar más pronto que tarde. Hasta el 9 de mayo, en principio, 6 meses. ¿Es mucho tiempo el estado de alarma o no? Y en todo caso, ¿se pueden entender comportamientos como lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, que es el espíritu de la contradicción? Bueno, pues de todo eso vamos a ver qué nos dice don Toni Marquina. Bueno, pues don Toni Marquina piensa que a todas las cuestiones que has planteado creo que se responden con "a los hechos me remito". Me explico. ¿Es el estado de alarma la única solución? Pues a los hechos me remito. Hubo una tertulia en la que se abordó esto, creo que fue telemática además. Alguien dijo, no, hay que levantar ya el estado de alarma, dice, y con unas directrices y unas recomendaciones ya vale. Pues con España, como yo ya dije en su momento, con el carácter latino que tiene, sinceramente,
le cuesta concienciarse de la gravedad que la situación requiere y las medidas que se han de tomar y ponerlas en práctica. Entonces vemos que en cuanto se levantó del estado de alarma anterior, pues poquito a poco y ya ahora de forma más elevada se ha ido aumentando la cantidad de infectados y de fallecidos, por desgracia. La segunda pregunta, que si es demasiado largo el estado de alarma hasta mayo, pues a los hechos me remito igualmente. Para mí se necesitan de medidas únicas y coordinadas, porque estamos viendo cómo las medidas que son intercomunidades autónomas pues van patinando. O sea, si no se coordina y la acción es uniforme, pues al final vestimos a un santo y desvestimos a otro, hablando coloquialmente. Entonces yo creo que debe haber una acción única. ¿Estaremos confinados en Navidad? Nuevamente a los hechos me remito. Si no ocurre un milagro y se mejora todo, para mí inexplicablemente, pues sí lo vamos a estar. Y de hecho yo creo que vamos a estarlo en pocos días, porque la situación es grave. O sea, objetivamente, reconozcámoslo, es grave. Y tampoco hay que extrañarse porque, bueno, las medidas yo cuando voy por la calle pues algunas veces veo que no se cumplen cosas de cumplir por gente de todas las edades, de todas las edades. Y ante todo hay que sacar el cuello, o sea, vivir y luego después salvar lo que se puede salvar económicamente y lo que no es reconstruirlo, como en una guerra, que ya lo he dicho en otras veces. ¿Y se pueden entender comportamientos como el de Madrid? Pues a los hechos me remito nuevamente. Vamos a ver, desde el punto de vista sanitario, no. Desde el punto de vista político y económico, pues sí, claro, caiga quien caiga. O sea, aunque sea un poco incongruente, claro. Pero vamos, que no es lógico, no es lógico. Y solamente para concluir una frase de mi admirado Ortega y Gasset, que dijo que el mayor crimen está ahora no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar. Doña Irene Gutiérrez. Interesante tu discernimiento sobre las tres preguntas. ¿El estado de alarma es la solución? Bueno, me voy a remitir a algo que Italia ha mantenido el estado de alarma durante todo este tiempo. ¿Y ha conseguido frenar la segunda ola? No. Entonces, aquí tendríamos bastante tema de debate para decidir si el estado de alarma es la solución o no es la solución. Por un lado es solución, porque desde luego tenemos que tener una sola voz y unas solas directrices para poder tener control. No podemos estar, este cierra, este abre, paso por aquí, ahora me salgo por allá. No. Tenemos que tener unas solas directrices, porque está comprobado, si el gobierno pensó que el ciudadano se iba a cuidar, iba a ser responsable, iba a utilizar mascarilla, no iba a ir a botellones y se iba a quedar dentro de su perímetro, estamos muy equivocados porque lamentablemente la responsabilidad social no ha sido muy grande, que digamos, ¿no? La segunda pregunta era si vamos a estar, repítemela allí. No, se pueden entender comportamientos como el de Madrid. Bueno, sí, pero no, porque por un lado estamos Madrid salvando la economía. Primero no quiso el estado de alarma, ahora abre y cierra. Querían gobernar ellos, una vez que se lo dan dicen que no, que ahora tiene que ser el Estado, y están que sí, que no, que sí. Bueno, porque ahí es un tema político que sería como para otra tertulia, ahí entra un gran tema político con Madrid y eso es algo que no quiero profundizar en este momento, no me parece, un pasito para adelante y dos para atrás, no, o nos ponemos todos de acuerdo y hacemos todo lo que tenemos que hacer, o tú sola, pues a ver qué va a pasar. Y la tercera pregunta, que si vamos a estar confinados en Navidad, pues yo me estoy haciendo una mascarilla con arbolitos de Navidad y todo. Eso está muy bien. Don Manuel Tabas. Bueno, pues el estado de alarma es la única solución. Pues sí, mientras no haya, primero, una vacuna efectiva, ni haya una inmunidad de la población contra el virus. No es decir, lo que se busca es la inmunidad del rebaño, que la está buscando Suecia y todavía no la ha encontrado, o sea que lo tenemos difícil, salvo que exista una vacuna. Sí, porque hay quien me están diciendo que sería lo lógico que encerráramos a todos los jóvenes en un lugar para que se consiga la inmunidad de rebaño y de esta forma, bueno, protegernos, ¿no? Pues de momento no se ha conseguido, así que, digamos, confiemos en la vacuna que venga pronto. No va a venir pronto. Al parecer estamos ya comprando dos tipos de vacunas, a dos tipos diferentes. Entonces, está bien porque una puede seguir para un tipo de personas y otra para otro tipo de personas de riesgo, según eso demás. Entonces, de momento las previsiones son buenas. Lo de confinados por Navidad, pues casi seguro. Lo que pasa es que ahora tenemos un estado de alarma que es muy complicado, porque este estado de alarma no te permite el confinamiento, lo único que te permite es un toque de queda, cierres perimetrales y limitar las reuniones a 6 personas.
Pero si quieres confinar... Te dicen, Manolo, que el estado de alarma es la única opción porque no se ha podido legislar o no han legislado en los últimos meses. Sí, pero volvemos a decir, un estado de alarma, efectivamente, que de momento no te permite un confinamiento. Para el confinamiento tendrás que quitar este estado de alarma, tendrás que reunir tu Consejo de Ministros otra vez y tendrás que llevarlo al Congreso para determinar un estado de alarma que te permita confinar. En la mañana de hoy se ha producido que el Gobierno no ha dado autorización a Asturias para el confinamiento, confinamiento total, que ha pedido Asturias y el Gobierno ha dicho no. Entonces, la siguiente pregunta, ¿hasta el 9 de mayo es mucho tiempo? Pues según los expertos consultados, esos del Gobierno, que todavía no conocemos quiénes son, pero que están ahí, pues dicen que no, que es un tiempo prudencial indudablemente. El problema es que antes de mayo vamos a tener, desgraciadamente, y ojalá me equivoque en las previsiones, el confinamiento real. Porque indudablemente la segunda ola no se está parando. Y encima es que ahora hemos tenido una mutación del virus propia. Sí. Es decir, no teníamos ya la desgracia de que nos ponían el San Benito de la gripe española, que de española no tenía nada, como que ahora esta segunda ola la está produciendo una mutación propia nuestra. Que salió de España. Sí, señor. Doña María tiene José. Narices. Lo de Ayuso lo dejaremos para más tarde. Sí, otro día. Vamos a ver, ¿el estado de alarma sí es suficiente? Pues no. No. ¿Fue suficiente un confinamiento de 3 meses? Y fue un confinamiento duro. Un estado de alarma, yo considero que por sí solo no es suficiente. Es como tú, me viene ahora mismo a la cabeza, tienes hijos y les dices, a las 8 de la tarde aquí, porque claro, cuando anochece puedes hacer algo malo. Pero a las 12 en casa por la noche. Quien quiere ser irresponsable lo hace a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, y vuelvo a referirme a una frase que ha dicho Tony, el compañero, a los hechos me remito. Está claro que el presidente Sánchez y el equipo de gobierno ha puesto 6 meses de estado de alarma, que se puede quitar en cualquier momento, ¿no? Pero lo ha puesto para, dice, me escriben aquí, porque tiene miedo seguramente de tener que ir cada 15 días o cada mes a defender esa postura en el Congreso de los Diputados. Pues sí. Ahora bien, sabemos que este es un país de pandereta y de mucho guirigay. Las comunidades, digamos los diputados de la oposición, ¿estarían de acuerdo en seguir prorrogando el estado de alarma? Pues esa es la pregunta. Casi seguro que no. Pero No. ya que haces un estado de alarma, lo mínimo que puedes hacer es que cojas tú los mandos, aunque estés en contacto con las comunidades autónomas, pero que tú tengas el poder de decisión. Eso Porque es verdad. Sí, lo tiene, es que Es lo que tiene. lo tiene, pero Pero cada no lo comunidad está asume. haciendo lo que quiere, porque ¿qué está haciendo Madrid? Lo Hago que le un da la cierre- gana. En principio lo que le da la gana. Vamos a Un ver. cierre perimetral de 2 días del puente. Después, abro Madrid porque no pasa nada. Bueno, reconoceréis que eso es una Naturalmente. tontería, Y otro ¿no? cierre perimetral en el próximo puente. Es más, te voy a decir, Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de la Organización Mundial de la Salud, califica las medidas de Ayuso de ignorante e irresponsable. Pues no sí. ir tan lejos, pero sí son negligentes, A ver, indudablemente. Manuel, No vale. a ver que todavía no había terminado. Lo que verdad. estás diciendo, lo que tú me parece estupendo. Todos hacemos eso. Ahora mismo nos están pidiendo a los ciudadanos que seamos responsables, ¿vale? Que cada uno tiene que cuidar de su propia salud para poder cuidar a la de los demás. Lo que no se puede hacer es que haya confusión. Que entre los ciudadanos no entendamos ya que echamos mano a uno que estudia epidemiología. Venga, este dice esto, otro dice otra cosa. Ahora un profesional de la sanidad dice una cosa. Se pone en duda lo que dice la OMS. Entre partidos políticos no llegan a un acuerdo. Resulta que mando único. Por el mando único, por Dios, que sean las comunidades. Me escriben, Luis, me dice que España, se extraña que en España no hay un mando único. Y yo le digo a Luis, pero ¿cómo va a haber un mando único en un país en el cual la oposición siempre dice no A todo. o sí en función de lo que diga el gobierno? O digo lo sí contrario, vamos, a lo cambio contrario que de, diga el o digo gobierno. sí a cambio de. Ese es el problema que ya se ha puesto aquí sobre la mesa en ¿Qué la mando tertulia. único? A ver. En la tertulia, que se está politizando una enfermedad. O sea, se está instrumentalizando. Vamos a ver, ¿verdad? una cosa que es algo, bueno, natural entre comillas, no sabemos el origen, pero bueno, es una enfermedad que afecta al ser humano biológicamente, y en vez de atajarla médicamente, sanitariamente, científicamente, se está utilizando para decir, no, es que estás haciendo mal las medidas, no, es que las estoy haciendo bien, no, es que las tomo, no las tomo. No, objetivamente. Eso solo está ocurriendo en España, en Sí. ningún país está ocurriendo. Bueno, no, si te hablo de Venezuela. Bueno,
Y mientras Venezuela haya gente que no crea en ello, separa. más todavía. Hablamos de Europa. A ver, es que no la pueden tomar para salud como medicina o como sanidad, porque todavía no hay algo concreto, tanto en el tratamiento como en la vacuna. Estamos esperando como unos tontos una vacuna para principios de año y médicamente, científicamente, biológicamente, todavía falta para tener una vacuna. Yo preferiría que apareciera primero un tratamiento, Claro. que tampoco está. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Controlarlo de alguna manera, políticamente, económicamente, territorialmente, etcétera. Porque ahora mismo, en materia de salud, de una solución médica, no está. Entonces, y en cuanto al mando único, sí debería haber un mando único, porque es que aquí todo el mundo Pero dice algo. es que el mando único no es aceptado en este país, porque vuelvo a decirte, para tener un mando único tienes que tener una mayoría Y no la tiene, y no la pero tiene. bueno. Y entonces cuando la oposición, en lugar de estar unido para salvar a los españoles con No el está. gobierno, no lo está. No pues, está. Claro, pero entonces no declare un estado de alarma y digas a las comunidades, ala, ahí os Pero dejo es que porque yo la quería- querían patata las caliente. comunidades, no querían las comunidades Es que las gobernar. Pero es que ese es el problema, son 17 comunidades y cada una con su estilo y con su pensamiento y, con sus dentro de cada decisiones. comunidad, Pero cada, vamos, cada provincia, que cada uno también rige según las restricciones que ellos crean oportuno. Es que Aquí tenemos al Tela. jurista que nos puede explicar mejor, pero yo tengo entendido que si tú declaras un estado de alarma es inconstitucional que tú le des a las autonomías el poder de decisión y no tengas un A mando eso me único. refiero. Sí, es así. O sea, lo has explicado Por perfectamente. lo tanto, no es un estado de alarma al uso, es un estado de alarma a gusto de las comunidades autónomas. Eso ¿Tú sí. crees que es normal que Madrid no cierre perimetralmente mientras cierra Castilla y León y Castilla-La Mancha? No, Que no, pero no. eso es una cabezonería de su presidenta, ¿no? Pero ¿sabes lo que dicen? Que toda la comunicación de esa presidenta, quien la lleva es Miguel Ángel Rodríguez, el Así- que fue el así- portavoz de Aznar Pero en la- su pero primer la gobierno. responsable- Dicen que es el gurú ¿Eh? o el... Pero la responsable, ¿quién es? Quien, La que da quien la habla cara y es quien da ella. La que da la cara las es resoluciones. ella. Eso Y sí. la que desde se está luego, quemando visto es lo ella. visto, yo no solamente creo que puede haber un confinamiento total en Navidades, que yo lo pediría, Lo pediría. ¿Vosotros sabéis lo que es? Que no o sea, dada la trayectoria que estamos teniendo a nivel nacional, ya no me voy a meter en comunidades, que no haya un confinamiento en Navidades. Si no hay un confinamiento, si la hostelería no abre para hacer las típicas fiestas de Navidades, se van a ir a una casilla, se van a ir a un local y se van a juntar de manera descontrolada 50, 100, Bueno, 200. te tengo la respuesta. Ayer haciendo la pregunta de la semana para esta casa, que era si pensaba que el confinamiento era muy largo o estaba y si tenía pues algo que decir, mucha de la gente joven me dijeron, bueno, pero ¿para qué? Si ustedes me dicen que a las 10 de la noche esté en mi casa, pero yo el botellón lo puedo hacer a las 5 de la tarde. Claro. Pues es lo que yo te Entonces, decía antes. entonces no están arreglando nada. Claro, no, es que a partir de ahora, como se sale de 12 a 6, como solamente hay esa medida, de 12 a 6 no se puede salir. Se van a las 10 de la noche, Bien, a apoyado. cualquier sitio, y hasta las 7 o las 8 de la mañana, fíjate si tiene para Adelante, celebrarlo. Manuel. Ahí se controla, Italia- no. Ahí no Italia se ha controla. ampliado sus ERTES hasta marzo. Sí, por algo será. por algo será. Alemania ha cancelado ya sus fiestas navideñas. Por algo será. Es decir, vamos, metámonos en la cabeza que vamos a tener unas fiestas navideñas sin cuñados ni sin suegra. Una Italia fiesta nunca- navideña sin cotillones, sin Sí. cenas de empresa que también Qué- nos las pasamos qué bueno, con la qué bueno, dimagrina. Italia nunca quitó el estado de alarma. Las Manuel. uvas las veremos con los hijos por videollamada, es decir, eso lo vamos a tener. Sí. El lunes se reúne el Consejo de Ministros. No sé si se planteará encima de la mesa el confinamiento, pero es muy probable. Es muy probable. Es muy probable. Es doloroso, Manuel, pero yo es preferible ver a mi hija a través de videollamada que no verla. Naturalmente, claro, porque Es que- la ves sana y la ves bien. Exactamente. Italia no ha levantado su estado de alarma. Lo ha ido prorrogando, pero no lo ha levantado. Y no tiene visos de levantarlo. O sea, Que- hay algo que te está indicando. ver, Tony. eso. Sí, Manuel, Tony. que solamente decirte que bueno, que una Navidad sin cuñado lo Pues no mismo pasa es- nada. no es normalmente tan mala, no es tan suele mala, traer ¿eh? conflicto. No es tan mala. No, pero que lo que estábamos diciendo que Sin tiene que ser suegra un- mejor, ¿no? No, eso ya ahí no entro porque no ves, por ejemplo, no quería decirlo una broma, es porque, una broma. porque si no me dicen, no, es que luego me dicen, es que soltaste un micromachismo, pues lo que lo he pensado pero no quería decirlo. Yo no ¿Sabes? tengo ya suegra, pero era encantadora Ya- la que tenía. O sea Sí, que- sí, sí, desde Y luego. las fiestas navideñas, No, muy pero bien, que eso ¿no? que te estaba, Sí, sí. que eso que te estaba diciendo que no tiene sentido si no hay un mando único, porque vamos a ver, desconfinas Madrid y a lo mejor desconfinado el resto de las comunidades, que aparte que lo que estábamos hablando, que efectivamente Sí. no hay competencia por las comunidades para hacer el tal confinamiento.
Entonces, luego al final, cuando sueltas, la gente se traslada, estás contagiando. O sea, es que no Claro. tiene sentido si no lo haces a nivel nacional. Y luego, me acuerdo que esto lo dijo Manuel en una tertulia hace tiempo que está demostrado que cuando se ha decretado el confinamiento se bajan las infecciones y las muertes. Correcto. O sea, y es lo que ahora se necesita. Paralizarlo. Puesto que no hay cura ni hay tratamiento. Paralizarlo, Sí, hay efectivamente. que controlar. Paralizarlo, pero yo creo que el fallo está no ya en confinar, sino en cuándo desconfinas. Ahí está. Y ¿Me hacerlo entiendes? bien. Sí, sí. No como Me Exactamente. dice- Y no me nos dice- pilla como en marzo, nos pilla ya después de muchos meses. Y termino con esto, me dice Pedro, que le digamos a Tony que no es una cuestión de competencias, sino de incompetentes. Pues de Pues acuerdo si con no, eso. eso es así lo que estamos Estoy de diciendo, que acuerdo con él. no se Buena toman observación. baremos médicos ni científicos, o sea, No. que es político todo. Bueno, pues ya ven ustedes, hemos consumido ya tranquilamente este segundo tema, nos queda uno todavía, así que esperamos estar con ustedes dentro de un ratito, tan solo en 5 minutos. Hasta luego. Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, eres única y emites para mí. Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, aquí seguimos con todos ustedes. Gracias de verdad por estar en Onda Cero Puerto Llano o y más Televisión. Bueno, y por las redes sociales, ¿no? Porque también nos pueden ver ustedes por las redes sociales en riguroso directo. Por cierto, saludo a mi amigo Juan de Dios Valencia, que nos está viendo desde Bazán, también precisamente por eso, por las redes sociales. La ministra Isabel Celaá defiende que se pueda obtener el título de la ESO y bachillerato sin límites de suspensos. Esto es una atrocidad, ¿no? Hasta ahora no se puede pasar con 3 suspensos en la ESE, pasar de curso, y 2 en el bachillerato. Yo quiero preguntar, y voy a empezar por María José Copado, si supone esto una degradación de la educación y la formación para los nuevos alumnos. Vamos, que la pregunta sobra, es obvio, tú no puedes exigirle a un profesional, es que no vas a llegar ni a ser profesional, lo que hay que hacer es motivar, incentivar la educación, hay que hacer que la gente estudie, no se aburra estudiando. Y hay muchas maneras, lo que no puedes permitir es que se pase de curso con 2, 3, 5 suspensos, porque eso que llevas de atrás, o sea, al año siguiente te presentas a un nuevo curso, cuando no has aprendido el anterior. ¿Quién va a sacar 2 cursos en uno? Es increíble, ¿qué esperamos? Si queremos tener personal preparado en todos los trabajos, en todos los oficios, con estas medidas, vamos, yo como madre y como estudiante que fui en su momento, vamos, esto es un jauja, esto es jauja. Todo el mundo se puede sacar un título, ¿por qué? Porque le permiten pasar de curso con 2, 3, 4 y 5. ¿Qué esfuerzo van a hacer? ¿Qué esfuerzo? Manuel Tabas. Bueno, pues esto nos da buena prueba de lo que hemos hablado antes, es decir, el diálogo y el consenso que existe entre nuestros políticos, porque un Real Decreto Ley que se aprobó en el Congreso con el voto del Gobierno y sus socios y con
estando en contra toda la oposición, tanto PP como Ciudadanos como Vox, pues se ha aprobado y te tira por tierra una ley orgánica como es la LOMCE. Es decir, ahora mismo, según este Real Decreto, la gente puede pasar de curso con suspenso y no se repite. Sin embargo, la ministra dice que eso no es cierto, que va a dejar a los centros escolares que sean los que decidan y si se han cumplido los objetivos. Pero es que el Real Decreto no dice cuáles son esos objetivos. Ahora, como tú bien has dicho, no se puede pasar con 2 suspensos, pero es que tampoco se tiene que repetir curso si tienes la lengua castellana, literatura y matemática. Pero también, esa LOMCE también te ponía una excepción. Es decir, si el centro escolar consideraba que en el próximo curso el alumno podía seguir con los mismos objetivos. Es decir, que siempre está la letra pequeña. El problema es que ahora no vamos a saber qué se va a hacer, porque cada comunidad autónoma, dentro de sus competencias, va a hacer lo que le da la gana. Porque ya las del PP han dicho que no lo van a aceptar. Y ahora, entre todos estábamos... Como para tener un mando único en España. Claro, parió también la abuela, porque es que ahora viene la Fiscalía del Tribunal Supremo que dice: señora Celaá y sus consejeros, le estoy investigando porque ustedes han podido tener un delito de prevaricación a tumbar una ley orgánica. Y nos pasamos media vida con el y tú más, ¿verdad? Y tú más. Doña Irene Gutiérrez. Esa ley, tengo entendido que ese decreto, fue empezado a evaluarse por motivo del estado de alarma y la situación de emergencia que estamos viviendo. Al final, por el estado de alarma, terminó convirtiéndose en un decreto real. He ahí los peligros del estado de alarma. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Cada comunidad va a hacer lo que quiere, va a poner sus medidas. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? En el futuro, no muy lejos, lo que ha dicho María José, veremos profesionales mediocremente formados, inclusive voy más allá, también han permitido profesores sin el máster, maestros y profesores sin el máster, que está muy bien para ayudar en este momento, pero que a la larga, si los profesores no están bien formados tampoco, ¿qué es lo que vamos a tener en un futuro, a vuelta de 5 años? ¿Qué profesionales vamos a tener a la vuelta de 5 años? ¿A quiénes vamos a estar formando en una formación profesional o quiénes van a entrar en una universidad? O sea, ¿qué calidad de educación estamos dando? ¿Y qué va a pasar si yo soy una estudiante, una buena estudiante de esas, como le dicen aquí, empollonas, ¿no? Que le gusta estudiar y todo y sacar las mejores notas? Voy a llegar a un nivel y decir, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si esta estudia menos que yo iba a pasar, ¿para qué yo voy a estudiar y me voy a formar? Es ahí el meollo del asunto. O sea, en un futuro, ¿qué es lo que vamos a tener de profesionales, de trabajadores formados? ¿Qué es lo que vamos a tener con esto? Si cada autonomía va a decidir cómo va a pasar, pues ojalá todas decidan para el bien común. Si no hay que homologar entre comunidades también. Porque ahora vamos a tener que homologar títulos y todo, ¿no? Es allí una reflexión, o sea, sí, que sí va a desmejorar la educación, para mí, totalmente. Tony Marquina. Bueno, yo creo que están por venir buenos tiempos para los malos estudiantes. Yo iba a decir yo. No te asustes, por favor, Irene, no. No, pero bueno, por cierto, ayer también salió, que eso sería otro tema interesante luego, que querían que dejase el gobierno de ser el castellano la lengua vehicular de España. O sea, que luego hablamos del mando único, bueno, que eso es ciencia ficción, ¿no?, en España. No va a ser una degradación de la educación ni en la formación, no, va a ser una degeneración y un fraude, no quizás un fraude de la ley porque precisamente se va a modificar la ley, pero va a ser un fraude para con esa formación y para la educación. Ya que, bueno, si un alumno pues no supera las materias, ¿no?, en principio, aunque pueda haber otros factores que influyan, ¿no?, cuando uno realiza un examen, en fin, cuando se está evaluando, pero en principio partimos de que es porque no se conoce, no se sabe, no ha aprendido o no puede aplicar simplemente bien esa materia que ha aprendido. Entonces, va contra la propia naturaleza de la formación y de la educación permitir el paso a otros cursos superiores sin superar los que le han precedido. Entonces, yo pregunto, si hay que dar esta formación, pero si pasa sin obtenerse esas notas, esos aprobados, retóricamente digo, ¿qué se está haciendo, ¿no? ¿De qué vale, qué utilidad tiene el trabajo de los profesores ya mismamente y el esfuerzo de esos compañeros que han aprobado? Y si tiene cuenta forzarse en un sistema así. Claro. O sea, es una devaluación al final de nuestro sistema educativo y a nivel internacional, que ahora mismo no estaba tan mal, ¿no? Pero es que tú ya vendes tus títulos y con esas características es que no te quedan en ningún sitio. Yo creo que la ministra Celaá
Creo que tenía que haber repetido curso y sin embargo lo han ido pasando y por eso está hoy ahí. Y creo que por eso quiero aplicarlo de forma general. Es que lo que hablas de la administración, estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema, ella se basa en un estudio que se hizo en Europa, donde dice que repetir curso es una medida inútil porque ni te mejora el alumno, crea fracaso escolar y consume muchos recursos. Y ella dice que el suspender y no dejarle pasar curso al niño lo vas a tener traumatizado psicológicamente y encima al Estado le va a costar dinero. Pues yo creo, Manuel, que lo que deberían de plantearse, ¿por qué hay un fracaso escolar? Ese es el problema. ¿Vale? Ese es el meollo. Que no echen balones fuera. Claro. ¿Por qué hay un fracaso escolar? ¿Qué falla dentro de la educación Así en es. España? Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto que hay que buscar. ¿Qué es lo que está fallando para que un alumno tenga tanto suspenso y no sea capaz de pasar al siguiente curso? Pero no se arregla permitiendo que tú pases de curso, porque ya digo, si no lo estoy estudiando ahora, cuando llegue a la universidad o la formación profesional, eso va a salir. Pues O sea, ya lo ha es que, dicho Tony bien, no tenemos una ley educativa constante. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, tanto el que gobierna como el que está en la oposición, no se ponen de acuerdo. Y entonces, según quien gobierna, vamos cambiando la ley a nuestro antojo. Yo creo que uno de los grandes errores de este país fue transferir la educación y la sanidad a las comunidades Pues sí. autónomas, Exactamente. que deberían ser uniformes en todo el Estado español, Sí. ¿no? Exactamente. Además, mira, mejor que tú que eres profesor, Es verdad. que es verdad que de tu punto de vista, tu opinión también es muy valedero. Sabes tú que has tenido tu carrera dentro de la educación, ¿vale? Yo lo único que puedo dar mi opinión es como madre que ha tenido hijos en edad escolar y que han estado estudiando, y que si de lo que nos quejamos son de personas que vayan a ocupar su asiento en un colegio a pasar las horas, ¿vale? Pero si lo que queremos que sean, como decimos nosotros, el día de mañana, alguien de provecho, con un futuro y bien preparado para el mercado que cada vez es más exigente, dentro de un mercado exigente, con esas calificaciones, en el que dice la ley del mínimo esfuerzo, Pero ¿quién va a contratar? pero María ¿Va a crear José, más paro? ¿cómo le digo yo, por ejemplo, a mi hijo ahora, que tuviera No estudie, un no hijo pasa en nada. edad escolar? Hijo mío, tienes que estudiar, como lo hice en su momento, tienes que estudiar, tienes que esforzarte, no puede haber suspenso, y si le quedó suspenso te tienes que sentar aquí porque esto lo tienes que pasar. Me va a decir ahora, bueno, pero ¿para si qué yo voy a paso- estudiar si yo paso igual? Que, a ver, Sí, pero cuando no, compitamos fuera, cuando esos chicos salgan fuera, ahí les va a está el pasar problema. factura, les va a pasar factura. Pero la tendencia, vamos a ver, de la legislación que se tiene ahora, yo creo en gran medida y sobre todo en educación, es como un poco, vamos a ver, y no quiero utilizar ese término y quizás no sea el más adecuado, pero un poco demagógica, me explico, se ha ablandado en el sentido de que todo el mundo, como que se le quiere dar más derechos a todo el mundo. Sí. Y hace ya de un tiempo esta parte Y se olvidan los deberes. observamos cómo a los niños se les da el derecho, ¿no? Y que los profesores se tienen que moderar, han perdido mucho la figura de autoridad. No sé si me explico. Sí. Eso es demagogia. Y los padres también se ponen muchas veces a favor de los niños, es que le tienes que aprobar. O sea, no soportamos decir a lo mejor que me han suspendido, le ha pasado esto. Una crítica sana, quizás. Es lo que- Irene, Yo lo que creo es que con estos decretos y esto, tratando de que todos estén iguales, lo que vamos a lograr es otra cosa, porque no somos iguales. María José no es, o sea, a ver, yo no soy más inteligente que otra persona, o sea, no los puedo poner a todos en el mismo rasero. Tengo que darle oportunidad tanto al que tiene 3 suspensos y ayudarlo a pasar esos suspensos y a seguir adelante, como tengo que ayudar al que estudia. Y al que sí echa para adelante y no tiene suspensos y quiere, Pero o sea, pero a todos no los puedo poner igual, y además ponerlos igual para abajo, con suspenso, no para arriba como el que no tiene suspenso. Pero es que Claro, pero yo, presidente de una comunidad autónoma, saco pecho y te digo, mi comunidad autónoma, menos gente suspensa, más niños más listos que en la tuya. Muéstrame las cifras. No, ese es el problema, que Muéstrame no hay, las cifras. que no las hay. Copado. Que quizás con esta ley o esta propuesta consigamos que tengan acceso más fácilmente a unos estudios, pero menos acceso a una vida laboral. Por supuesto. No, pero- Evidentemente. Y cuando pidan una nota medianamente alta en una universidad para aprender una carrera, no van a acceder ni a la No mitad de vas a ellos. acceder. No, pero si es que Claro, lo- entonces es verdad que habrá un abandono escolar. El fracaso va a ser, lo único que vas
a retardar el fracaso. En Venezuela resultó en abandono escolar. En Venezuela esa ley resultó en más abandono escolar. escolar. Estás retrasando un fracaso escolar. Irene lo decía bien, que vamos a ver, no es el ayudar, no es regalar el aprobado, sino ayudar a que superen las dificultades para que consigan por sí mismos los resultados, y así aprenderán y en el futuro les hará de provecho esos conocimientos y lo podrán aplicar. Cosa contraria, no. Entonces, es que no tiene lógica, que se está devaluando con esto la educación, ya digo. Claro. Igual que sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, es que tampoco quiero señalar a nadie, pero sabemos que, por ejemplo, una universidad africana, nosotros le damos el mismo valor al título de una universidad africana que al título de una universidad europea, por ejemplo. Yo lo voy a decir, en mi país, tú tienes que haber estudiado en una universidad donde los promedios de notas para entrar a estudiar una carrera sean lo suficientemente altos para que tú estés suficientemente preparada. Y estos son 2 o 3 universidades, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, donde ha entrado el tema demagógico, que no quiero entrar en ese tema político idealista, de ideales. Pues no es lo mismo. Mi currículum de la Universidad Católica Andrés Bello va a pesar más en el exterior que el de otra universidad que no me haya exigido un nivel para poder entrar a estudiar allí. Y luego tenéis que tener en cuenta también que en cada comunidad hay un plan distinto, siendo el nivel de estudios el mismo. Es decir, que en cada comunidad adapta un plan formativo distinto, y esto cómo se come, ¿no? Porque no se estudian las mismas cosas en Cataluña, ni en el mismo idioma, ni en el mismo idioma, Madrid, que en Valencia, que en Andalucía. Yo lo he sufrido en mi propia casa. Yo estuve viviendo unos años en Barcelona, me vine y a la hora de equiparar los estudios allí que aquí, nos pusieron traba: esta asignatura no la tenemos aquí, esta no entra allí, una de dos, o pasa y recupera o repite curso por esas 2 asignaturas que no ha dado allí. Pues imagínate ahora, si también empezamos con esta ley, no homologar títulos referente a los no convenios que tenemos con el extranjero, sino hasta dentro ya de las comunidades. Es una locura. Es que esto, es que no hay por dónde. Pero si es que una comunidad ahora mismo te exige que para que tú puedas ejercer de médico, como hemos tenido en la pandemia, por ejemplo en Baleares, tenías que tener conocimientos de catalán. Si es que también empieza por ahí. Ahora mismo en el Parlamento Europeo se ha dicho, en lo de la inmersión lingüística de Cataluña, que son los padres los que tienen que velar porque los hijos tengan su educación en castellano. Pero ¿de qué estamos hablando? Sí, no, para ejercer. Si no pueden. Para entrar en cualquier... Pero lo justifican así. Sí. En la mayor parte de las oposiciones en Cataluña, País Vasco, ahora mismo no estoy equivocado, creo que te solicitan un título de B1 oficial, o sea, si eres de fuera de la comunidad, si no eres nativo. Eso es una locura. Pero de verdad eres mejor para... médico por hablar catalán o hablar gallego. No, vamos a ver, no miran eso, no miran miran la comunicación con un paciente. Vamos a ver, evidentemente, yo que en mi casa, mi marido es médico, como sabéis, no es lo mismo ejercer aquí, que todo el mundo habla la misma lengua, que ejercer en Cataluña, que se tiene que dirigir a los pacientes en catalán. Pero tu marido podía ejercer en María Cataluña. José, claro que puede ejercer, está igual de María preparado. José, en Cataluña también se habla español. No, a no ser que le faciliten, María porque José hizo la trampa, perdona Irene, como con otras oposiciones o otros puestos de trabajo, que si te necesito, lo dejo pasar por alto. María José, obvio, homólogo. María José, eso son ganas de poner obstáculos, porque en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia también se habla español. Eso son ganas de poner obstáculos. Sí, pero el ciudadano, no todo el mundo habla español. Anda, hombre. Irene, tú lo has vivido allí, no lo sabes. No, pero lo que dice Manuel es muy interesante, que si se lo exigen, evidentemente sí, pero si al gobierno de allí le interesa, por déficit de personal, el atraer personal para trabajar allí, lo obvian. Pero si no ejercen. Y luego te hacen bullying dentro del hospital porque no hablas catalán. Qué chévere. Pues no creo que hagan bullying, bastante mayorcitos somos como para hacerlo. Qué bonito. No, pues sí se ha visto caso. O sea pero que evidentemente lo que tú crees, que allí todo el mundo habla la lengua castellana, depende de dónde ves, porque hay pueblos en el que no saben hablar la lengua castellana. O no quieren. No quieren. Porque el castellano está, pero no quieren. Hay gente mayor, pero cada vez va quedando menos, que evidentemente no controlan, y en pueblos más perdidos, arreas y todo eso, que evidentemente no controlan tanto el castellano, pero cada vez va quedando menos de esa gente. Digamos que es un mero criterio selectivo de los profesionales para que entren a trabajar en esas zonas. O
sea, Pero para que sean nativos de allí. Efectivamente. Para que sean nativos de allí. Criterios selectivos. Si A no es lo ser que estamos necesitemos hablando. refuerzos. Pero ahora, en una situación como la que estamos, ¿también me voy a poner tan exquisito? Pues no porque necesitamos refuerzos. Claro. Ah, ahí está el meollo. Ahí está el meollo. Bueno, pues entonces, como la ministra Isabel Celaá ha propuesto esto, o quiere hacer esto, de que se obtenga el título de la ESO y bachillerato con suspensos, pasando de curso con suspensos, nosotros vamos a calificarla, ¿eh? Vamos a hacer de profesores y vamos a poner una nota a la ministra Isabel Celaá de 0 a 10 para ver qué calificación le damos, ¿no? Porque todos nos tenemos que someter a eso, ¿verdad? María José Copado, calificación para la Muy ministra. claro, muy deficiente e irrecuperable. Muy deficiente, estamos hablando de un 1 y un 2. Vale. En 0 y 1, yo creo que era, de 0 a 2. Manuel Tabas. De acuerdo, muy deficiente. Y si no progresa adecuadamente. ¿Lo ves? No progresa Yo adecuadamente. la pondría a repetir el curso. ¿Qué nota le pondríamos? 4. Un 4, está casi aprobado. Un 4 porque hay cosas Casi que, pero aprobado. tiene que repetir. A mí lo que me gustaría es que sufrieran sus carnes, repetir, para Pero que afecta vean psicológicamente y a la aprendan. ministra la repetición. Claro. Y Bueno. consumo de recursos nacionales. Es que para otra tertulia, Julián, el problema de todo esto es para evitar el gasto de recursos. Pero yo le pondría un 4 y que repitiera, pero así, tú sabes, siempre, porque nunca va a pasar. Dice Luis que la mandaría con el tutor, a la tutora. Claro. Pues sí. Don Toni Marquina, ¿qué nota le ponemos a Es que, Isabel Celaá? vamos, pues es que conforme esta ley da igual cómo la evalúes, si va a seguir adelante, pero vamos, yo... Bueno, pero tendrá una calificación Bueno, yo bajo le tu criterio. venga, le pongo, pero va, da igual si va a progresar. Un 3,5 le pongo. Un venga, 3,5. Mira, está como yo. Está Qué suspensa generosos, también, qué pero generosos. evidentemente no son los muy deficientes de Copado y Tabas, ¿no? Hombre, no la desanimemos tampoco a la mujer Nosotros que del somos todo, a ver si mejora. A ver si Somos muy mejora. exigentes. Bueno, pues doña María José Copado, que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido para mí. ¿Qué, Muchas qué gracias a tal? todos. ¿Qué tal? Muy bien, además que ya como ya conozco a los compañeros, pues me he sentido como pez en el agua. Muchas Muy gracias. bien. Don Manuel Tabas, gracias también. Como siempre, un placer estar contigo, con los televidentes. Tú ya eres con un los veterano en las tertulias. oyentes. Sí, así no, que- el más veterano es Tony. Es el maestro de todos. Bueno. Doña Irene Gutiérrez, ¿qué tal la experiencia? Me encanta. O sea, que yo siempre me pongo aquí cerquita y casi que hago debate con ellos en el backstage. Bueno, Irene nos ha dicho que teníais que estar las mujeres alternadas con los hombres, porque en principio se iban a poner los hombres aquí y las mujeres acá. Pero ¿sabes por qué? Porque Tony me tenía miedo, porque Tony llegó directo a sentarse con Manuel. Tony me tenía miedo. Dijo, no. Don Tony Es que Marquina. íbamos a hablar de cosas literarias, Manuel y yo. Y aparte, bueno, en el, vale, en el fondo lo cierto es que Irene Bueno, me tenéis ahora impone y... toda la tarde. Y claro, no. Tenéis toda la tarde para seguir hablando, ¿eh? Sí, por supuesto. No vetes ni nada, ¿eh? No, ese es un verbo que aquí no existe, el de vetar. Bueno, Tony, que muchísimas gracias. Vale, vamos. Manzanares bien, confinado casi, ¿no? Está la cosa a nivel Está 2. más, Nivel sí. 2, claro. Está la A nivel cosa- 2, a nivel 2, con lo cual mucho ánimo también. Vaya, gracias. Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en esta tertulia de este día en el cual el cielo está encapotado y está un poquito nuboso, a ver si acaba de llover un poquito más de lo que llovió en el día de ayer o la noche anterior. Vamos a terminar con una canción que se llama Un pueblo es, de María Hostit, que viene a reflejar un poco pues lo que quisiéramos ser y lo que quizá no seamos. Mientras tanto, gracias por atendernos, gracias por soportarnos y recuerden que el próximo miércoles estamos con todos ustedes con una nueva tertulia. Que sean felices y por favor, protéjanse. Gracias. Un pueblo, ni con un disfrazarse de pueda. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprenderte su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio y que llene
ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, viendo vida viva, ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Con una frase no se gana un pueblo, y con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las ganas de su tierra. Que los retoños medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca.